Han pasado ya varios días desde que el cometa interestelar 3 y Atlas cruzó frente a Marte. El universo sigue su curso, pero la mirada de la ciencia permanece fija en este viajero que no deja de desafiar nuestras expectativas. Lo que comenzó como una observación rutinaria se ha convertido en una de las sorpresas astronómicas más grandes del año. Los últimos informes del observatorio Swift de la NASA, combinados con los datos del telescopio espacial James Webb y de las sondas marcianas, confirman algo que nadie esperaba. 3 y Atlas está liberando agua, y no en pequeñas cantidades, sino en proporciones que los científicos describen como una manguera abierta en el vacío del espacio. Esta revelación ha cambiado por completo el enfoque del estudio. Durante meses, los astrónomos habían asumido que este cometa, proveniente de otra estrella, estaría formado sobre todo por hielo de dióxido de carbono y polvo interestelar. Su aparente falta de agua había sido una de las razones por las que se consideraba tan estable, incluso al acercarse al Sol. Pero los nuevos datos muestran lo contrario. La presencia de moléculas de hidroxilo, un producto directo de la descomposición del agua, fue detectada por los sensores ultravioleta del observatorio Swift. Ese registro solo puede explicarse de una forma. El cometa está expulsando vapor de agua a una velocidad constante, mucho mayor de lo que permitirían las condiciones normales a esa distancia solar. El hallazgo ha provocado asombro y cierta incredulidad en la comunidad científica. Hasta ahora, ningún cometa interestelar había mostrado una actividad tan intensa en una región tan fría del sistema solar. La temperatura en esa zona es tan baja que, en teoría, el hielo debería permanecer sólido e inerte. Sin embargo, 3 y Atlas parece haber encontrado una forma de resistir esas condiciones y mantener su núcleo activo. Su superficie, recubierta de polvo oscuro, actúa como una manta térmica que atrapa el calor del Sol y lo distribuye de manera uniforme, permitiendo que el agua se sublime sin romper la estructura del cometa. Es un equilibrio casi imposible, pero real. Mientras tanto, los telescopios de todo el mundo siguen registrando su brillo característico. Su tono verde, causado por la excitación del carbono diatómico, se mantiene estable, aunque ahora se observa una ligera expansión de su cola, posiblemente impulsada por el vapor de agua. La forma del cometa no ha cambiado, y su trayectoria continúa según lo previsto. Pero la noticia ha despertado un interés renovado. No se trata solo de un visitante de otra estrella, sino de una fuente activa de uno de los elementos más esenciales para la vida. Los científicos comparan este hallazgo con un experimento natural que no podría haberse recreado en un laboratorio. Un fragmento de materia interestelar, intacto desde su origen, está mostrando cómo el agua se comporta fuera del entorno solar. Cada molécula liberada por 3 y Atlas es una pista sobre el clima químico de otros sistemas planetarios. La posibilidad de que mundos lejanos compartan con nosotros el mismo elemento fundamental ha abierto nuevas preguntas sobre la universalidad del agua en la galaxia. Las misiones en curso han redirigido sus esfuerzos para aprovechar esta oportunidad única. El telescopio James Webb ha ajustado su cronograma de observaciones para analizar la proporción entre agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos en la coma del cometa. Los datos preliminares sugieren que su composición es mucho más compleja de lo esperado, con concentraciones variables según la región observada. Este comportamiento sugiere que el cometa no es un cuerpo uniforme, sino una mezcla de materiales acumulados a lo largo de diferentes etapas de su historia. En cierto modo, 3 y Atlas es una cápsula del tiempo que guarda la huella química de su sistema de origen. El interés también se extiende al público. Las redes sociales y los medios especializados han vuelto a llenar sus titulares con imágenes recientes del cometa. Para muchos, la idea de un visitante interestelar que expulsa agua como un geyser cósmico es casi poética. Pero detrás de esa belleza hay ciencia pura. Un laboratorio natural que ayuda a entender cómo el agua, el elemento más común y a la vez más valioso del universo, puede viajar entre las estrellas. El simple hecho de saber que está allí, brillando sobre Marte y liberando vapor, nos recuerda que el cosmos está lejos de ser un lugar vacío. En este punto del viaje, 3 y Atlas se ha convertido en algo más que un objeto astronómico.
Es un espejo que refleja nuestra curiosidad. Mientras se aleja del planeta rojo y continúa su trayectoria hacia el Sol, los astrónomos siguen midiendo cada cambio, cada variación en su brillo, cada signo de actividad. Porque a diferencia de los cometas comunes, este no regresará. Es una oportunidad única, una ventana fugaz hacia los secretos de otros mundos. Y mientras la ciencia analiza cada dato, el público vuelve a mirar al cielo con una pregunta sencilla. ¿Qué otras historias traerán los visitantes que aún no hemos visto? TRES y Atlas, en su paso silencioso, nos recuerda que incluso los fenómenos más lejanos pueden revelar algo profundo sobre nosotros mismos, nuestra necesidad constante de comprender. Suscríbete y cuéntanos desde qué parte del mundo nos ves, mientras seguimos rastreando al visitante interestelar más sorprendente de este año. Cuando los primeros informes llegaron a los centros de investigación, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y cautela. Un cometa interestelar expulsando agua a más de 500 millones de kilómetros del Sol parecía imposible. A esa distancia, el calor solar es demasiado débil para provocar sublimación significativa. Sin embargo, los instrumentos coincidían. El espectro ultravioleta mostraba la presencia clara de hidroxilo, una firma inequívoca del agua descompuesta por la radiación. En cuestión de horas, los equipos del Observatorio Swift y del telescopio James Webb confirmaron los resultados. TRES y Atlas no solo contenía agua, la estaba liberando de forma sostenida y abundante. En la ciencia las sorpresas son valiosas, pero también generan desconfianza. Los investigadores repitieron las mediciones, compararon los datos con los registros de ruido de fondo y verificaron que no se tratara de una interferencia atmosférica o instrumental. Nada de eso. El patrón se mantenía constante. El cometa mostraba un flujo continuo de emisión, una señal persistente que no podía atribuirse al azar. Era la primera vez que un objeto proveniente de otra estrella demostraba tener un ciclo activo de agua en pleno tránsito por nuestro sistema solar. La magnitud del hallazgo no radica solo en la cantidad, sino en el contexto. En condiciones normales, los cometas del sistema solar comienzan a liberar agua al acercarse a la órbita de Júpiter, cuando la radiación solar es suficiente para calentar el hielo. TRES y Atlas, en cambio, lo hacen mucho antes. Eso significa que sus hielos son distintos, más volátiles o más expuestos, capaces de reaccionar a temperaturas que aquí serían demasiado bajas. Para los astrónomos, esto sugiere que el cometa proviene de un entorno más frío y estable, quizás una región lejana de un sistema estelar joven, donde los compuestos ligeros se conservan en estado puro. La noticia generó un cambio inmediato en la forma de interpretar su estructura. Hasta hace poco, se creía que su superficie era una corteza compacta, rica en dióxido de carbono y polvo metálico, lo que explicaba su estabilidad. Pero ahora parece más lógico pensar en un núcleo fragmentado, con cámaras internas que almacenan presión. Cuando la radiación solar penetra esas cavidades, el hielo interno se sublima y escapa a través de microfisuras, generando chorros invisibles que liberan vapor de agua sin alterar su forma externa. Esa podría ser la clave de su comportamiento estable y al mismo tiempo activo. Los especialistas en química planetaria han comenzado a comparar los datos de TRES y Atlas con los de los cometas del cinturón de Kuiper. Hasta ahora, las proporciones detectadas de agua, dióxido de carbono y azufre no coinciden con ningún modelo conocido. Eso refuerza la idea de que la química de otros sistemas estelares puede ser mucho más diversa de lo que se pensaba. Algunos astrofísicos describen el fenómeno como un nuevo idioma químico que apenas estamos empezando a descifrar. Si su composición se confirma como única, TRES y Atlas podría convertirse en el primer caso documentado de un cometa que conserva las condiciones químicas originales de su estrella madre. El hallazgo también ha modificado la agenda de las misiones en curso. La NASA ha ordenado que el telescopio espacial SEFEREX priorice la observación del cometa durante todo octubre, antes de que se acerque demasiado al Sol y se pierda su visibilidad. Los datos de SEFEREX ayudarán a determinar si la actividad acuosa es homogénea o localizada, lo que permitirá inferir la estructura interna del núcleo. Cada observación cuenta, porque la ventana temporal se reduce día a día. Para los investigadores, lo más asombroso es la estabilidad del fenómeno.
A diferencia de los cometas comunes, que suelen mostrar explosiones repentinas de gas o cambios de brillo, TRES y Atlas mantiene un ritmo constante de actividad. Esa regularidad indica que el proceso no es resultado de una fractura, sino de una dinámica controlada y sostenida. El cometa parece respirar lentamente, exhalando agua de manera equilibrada, como si hubiera alcanzado un punto de autorregulación térmica que evita la destrucción. Ese equilibrio es lo que más desconcierta a los científicos. ¿Cómo puede un cuerpo tan frágil resistir la radiación solar y al mismo tiempo liberar agua sin colapsar? La confirmación de esta actividad ha sido descrita como un punto de inflexión en la astronomía moderna. Por primera vez, un objeto interestelar demuestra que los procesos que considerábamos exclusivos del sistema solar, como la sublimación del agua bajo la luz del Sol, pueden ocurrir en cuerpos formados en otros lugares de la galaxia. Esto amplía la idea de que las leyes físicas que rigen la evolución de los cometas son universales. El agua no pertenece solo a nuestro entorno. Es una constante cósmica, una sustancia que parece estar presente allí donde la materia y la energía se combinan en equilibrio. En los laboratorios de astrofísica, este descubrimiento ya está generando nuevas simulaciones. Se están modelando escenarios de formación estelar en los que cometas como TRES y Atlas podrían haberse originado en las zonas externas de discos protoplanetarios. La idea es estudiar cómo las bajas temperaturas y la presión del gas podrían crear hielos tan sensibles, capaces de activarse incluso lejos del calor solar. Cada hipótesis abre nuevas líneas de investigación y todas coinciden en un punto. TRES y Atlas está cambiando la forma en que entendemos la química del universo. A nivel simbólico, la sorpresa también ha tenido un efecto emocional. Saber que un objeto de otra estrella contiene el mismo elemento que cubre nuestros océanos produce una sensación extraña de familiaridad. En medio del vacío interestelar, el agua actúa como un recordatorio de lo que compartimos con el cosmos. No importa de qué sistema estelar provenga, la química parece hablarnos en un idioma común. Y esa coincidencia, tan improbable como hermosa, es quizá la lección más importante que deja esta nueva etapa del viaje de TRES y Atlas. La detección de agua en TRES y Atlas no fue producto del azar, sino de una secuencia cuidadosamente planificada de observaciones. Cuando el observatorio Swift de la NASA apuntó sus sensores hacia el cometa, no buscaba específicamente vapor de agua. Su objetivo era estudiar las emisiones de luz ultravioleta para medir la presencia de carbono y oxígeno. Pero al analizar los datos, los científicos notaron un patrón muy particular. Una banda de emisión asociada al hidroxilo, una molécula que solo aparece cuando el agua es descompuesta por la radiación solar. Esa firma era tan clara que no dejaba espacio para la duda. El cometa, a pesar de encontrarse aún muy lejos del Sol, estaba liberando agua de manera continua. El proceso de detección fue meticuloso. Swift no observa el agua directamente, ya que el vapor no es visible en el rango ultravioleta. Lo que mide son los productos de su desintegración, como el hidroxilo y el oxígeno atómico. Cuando los fotones solares golpean una molécula de agua, la separan en fragmentos que emiten luz a longitudes de onda específicas. Estas longitudes son como huellas digitales. Cada elemento las produce de forma única. Al comparar los datos de TRES y Atlas con los registros de referencia, los astrónomos confirmaron la coincidencia. La intensidad de la señal correspondía a un nivel de actividad equivalente al de los cometas que se encuentran mucho más cerca del Sol. La sorpresa llevó a ampliar la investigación. El telescopio espacial James Webb fue dirigido hacia el cometa para observarlo en el rango infrarrojo, donde las moléculas de agua vibran de forma más evidente. Durante varias horas, el telescopio registró los espectros del objeto. Los resultados mostraron la misma firma, reforzando la conclusión de Swift. El hidroxilo detectado no era una interferencia ni un error instrumental. Provenía directamente de la descomposición del agua en la coma del cometa. El análisis cruzado entre ambos observatorios confirmó la consistencia de los datos y permitió estimar la tasa de emisión. De acuerdo con los cálculos iniciales, TRES y Atlas está liberando miles de litros de agua por segundo. La cifra parece descomunal, pero en el contexto astronómico es una cantidad moderada.
comparable a la de un cometa del sistema solar interior en plena actividad. Lo sorprendente no es tanto la cantidad, sino la distancia a la que ocurre. En un entorno donde la radiación solar apenas tiene fuerza, la existencia de sublimación activa indica que el hielo del cometa es extremadamente sensible, o que existe una fuente interna de calor que aún no comprendemos del todo. La precisión de la detección también se debe a la coordinación internacional. Mientras Swift y el James Webb trabajaban desde el espacio, varios observatorios terrestres colaboraban en el seguimiento del brillo visible del cometa. Entre ellos, el telescopio Gemini South, ubicado en Chile, registró variaciones mínimas en su intensidad lumínica coincidentes con los periodos de emisión detectados por Swift. Estas observaciones paralelas ayudaron a confirmar que los cambios no eran producto del ruido de los instrumentos, sino de un fenómeno real y estable. Cada observatorio aportó una pieza al rompecabezas, y la suma de todos los datos consolidó la evidencia. Los astrónomos describen la detección de agua en TRES y Atlas como un ejemplo perfecto de ciencia en tiempo real. Cada nueva observación generó ajustes en los programas de los telescopios y en los modelos computacionales. Los datos del James Webb permitieron identificar variaciones leves en la proporción de gases emitidos, lo que sugiere que el cometa podría tener zonas activas que se encienden y apagan según la rotación de su núcleo. Esa rotación, estimada en poco más de un día terrestre, parece modular la liberación de vapor de agua, creando un pulso constante que los instrumentos registran con precisión. Uno de los aspectos más interesantes es la pureza de la señal. El hidroxilo detectado no muestra contaminación significativa de otros compuestos, lo que indica que el agua de TRES y Atlas es casi completamente libre de minerales o impurezas. Esto refuerza la hipótesis de que el cometa proviene de un entorno extremadamente frío, donde el agua se congeló de manera directa a partir del gas interestelar, sin pasar por procesos de mezcla con otros materiales. En términos simples, estamos observando un tipo de hielo diferente al que conocemos en los cometas del sistema solar. Es agua primordial, conservada intacta durante millones de años en el vacío entre las estrellas. El equipo de análisis también estudió la intensidad del brillo en función de la distancia al Sol. A diferencia de los cometas comunes, cuya actividad aumenta de forma abrupta al calentarse, TRES y Atlas muestra un incremento suave y constante. Esto sugiere que la sublimación no depende solo del calor externo, sino de un equilibrio interno que regula la liberación de gases. Esa característica lo convierte en un objeto excepcionalmente estable y predecible, una rareza entre los cometas conocidos. La confirmación del agua no solo valida las observaciones iniciales, sino que redefine el propósito del seguimiento. A partir de ahora, los científicos centrarán su atención en medir la proporción exacta entre agua y dióxido de carbono, lo que permitirá inferir las condiciones químicas de su lugar de origen. Cada molécula liberada es, en cierto modo, un fragmento de otro mundo que se disuelve frente a nuestros ojos. Esa idea, a la vez científica y poética, resume la magnitud del descubrimiento. Un viajero de otra estrella que exhala el mismo elemento que hace posible los océanos de la Tierra. En las próximas semanas, el Observatorio ALMA en el desierto de Atacama realizará un seguimiento complementario para estudiar el comportamiento del polvo y la interacción entre el agua y la radiación solar. La combinación de datos de distintos instrumentos permitirá construir el modelo más detallado jamás hecho de un cometa interestelar activo. Si todo se desarrolla según lo previsto, TRES y Atlas podría convertirse en la referencia científica más completa que tengamos de materia interestelar en movimiento. El hallazgo de agua no solo cambia lo que sabemos, sino también cómo observamos. Por primera vez, un visitante de otra estrella se convierte en un espejo en el que la humanidad puede ver reflejada su propia composición. El mismo elemento que fluye en los ríos, que forma las nubes y que cubre la Tierra, está ahora escapando lentamente de un cuerpo que ha viajado millones de años para llegar hasta nosotros. Esa coincidencia, tan improbable como cierta, es la razón por la que TRES y Atlas ya no es solo un fenómeno astronómico, sino una historia universal sobre la conexión entre los mundos. La presencia de agua en TRES y Atlas no solo es un hallazgo importante, es una contradicción en sí misma. Nada de lo que sabemos sobre la física de los cometas explica completamente lo que está ocurriendo. A la distancia en la que se encuentra actualmente,
El calor solar que llega a su superficie es tan débil que no debería bastar ni siquiera para calentar una capa de hielo. Y sin embargo, el cometa no solo está activo, sino que mantiene una liberación constante de vapor. Esa consistencia ha desconcertado a los astrónomos, que durante semanas han intentado encontrar una explicación que no desafíe las leyes conocidas de la termodinámica. El primer intento de respuesta apunta a la naturaleza del hielo. En los cometas comunes, el agua suele mezclarse con polvo y otras sustancias, formando una masa sólida que requiere altas temperaturas para sublimarse. En cambio, el hielo de TRES y Atlas podría tener una estructura mucho más porosa y pura, con moléculas dispuestas de forma que reaccionan incluso ante la radiación más débil. Esa característica lo haría extremadamente sensible al calor y permitiría que pequeñas variaciones de temperatura generen una actividad continua. En otras palabras, su composición podría ser tan frágil que basta con la luz solar indirecta para que el agua empiece a escapar al espacio. Otra explicación considera la posibilidad de que el cometa posea cavidades internas donde la presión se acumula lentamente. A medida que el Sol calienta el exterior, el gas atrapado en el interior busca salida, creando microchorros invisibles que liberan agua y dióxido de carbono de forma controlada. Esta idea coincide con las observaciones que muestran un flujo constante sin estallidos ni fragmentaciones. El cometa parecería tener un sistema natural de ventilación, una especie de respiración regulada que mantiene la estabilidad de su estructura. Si esta hipótesis es correcta, TRES y Atlas sería el primer ejemplo de un cometa autorregulado, un equilibrio natural entre la energía que recibe y la que expulsa. También se ha propuesto una teoría más audaz, que la energía no provenga únicamente del Sol. Algunos investigadores creen que el cometa pudo retener calor interno durante su formación, producto de procesos radiactivos leves en su núcleo. Ese calor residual, acumulado durante millones de años, podría estarse liberando lentamente, impulsando la sublimación del agua sin necesidad de radiación externa intensa. Es una idea difícil de comprobar, pero explicaría por qué el cometa mantiene su actividad incluso en regiones donde el frío debería congelarlo por completo. De confirmarse, sería la primera vez que se detecta un cuerpo interestelar con una fuente de energía interna significativa. Lo que hace a TRES y Atlas especialmente desconcertante es su estabilidad. Los cometas del sistema solar tienden a reaccionar de forma violenta ante los cambios de temperatura. Se fragmentan, alteran su brillo y en ocasiones se desintegran por completo. En cambio, este visitante se comporta con una calma casi imposible. No muestra señales de ruptura ni de variaciones extremas en su luminosidad. Su cola crece, sí, pero lo hace con una suavidad que sugiere un proceso continuo y equilibrado. Esa serenidad, en un entorno tan dinámico, es lo que más intriga a los investigadores. Los modelos térmicos actuales tampoco logran explicarlo del todo. Simulaciones realizadas por el Instituto de Ciencias Planetarias indican que, con la cantidad de luz solar disponible, la superficie del cometa no debería superar los 70 grados bajo cero. A esa temperatura, el hielo debería permanecer completamente sólido. Sin embargo, la sublimación observada equivale a una temperatura superficial más alta. Eso significa que hay un proceso adicional de transferencia de energía que aún no se comprende. Podría tratarse de partículas solares atrapadas en el polvo, o de un fenómeno electrostático que favorezca la liberación de moléculas. Sea cual sea la causa, desafía la comprensión actual de cómo interactúan la radiación y la materia en el espacio profundo. Otra rareza es la pureza del agua detectada. En los cometas del sistema solar, el agua suele estar mezclada con sales, metales y compuestos orgánicos. En cambio, la de TRES y Atlas parece casi completamente limpia. No contiene las impurezas típicas que oscurecen el hielo y modifican su punto de fusión. Esa pureza podría explicar por qué se activa con tan poca energía. El agua pura necesita menos calor para sublimarse. Pero al mismo tiempo, plantea una pregunta más grande. ¿Cómo se formó un cuerpo con esa composición en el entorno caótico de un sistema estelar en formación? Ningún modelo conocido de evolución planetaria produce hielos tan limpios de manera natural. El hallazgo ha llevado a los científicos a reconsiderar su origen.
Si 3 y Atlas se formó en una región externa de su sistema, lejos de su estrella, el frío extremo pudo haber preservado sus componentes sin alterarlos. Eso lo convertiría en un testigo directo del nacimiento de su sistema estelar, un fragmento de historia química flotando por la galaxia y que, por coincidencia, ahora cruza el nuestro. Desde esa perspectiva, su comportamiento no es un misterio, sino una ventana hacia otro lugar y otro tiempo. Aún así, el misterio permanece. Cada nueva medición parece confirmar lo mismo. El cometa sigue liberando agua sin signos de agotamiento y su estructura continúa intacta. No se trata de un evento temporal ni de un fenómeno casual. Es un proceso sostenido, regulado y perfectamente coherente con un equilibrio que no comprendemos. Por eso, 3 y Atlas se ha ganado entre los astrónomos un apodo no oficial: el cometa imposible. En los próximos días, los observatorios seguirán buscando patrones en su actividad. Si su ritmo de liberación de agua se mantiene estable durante la aproximación al Sol, será necesario revisar por completo los modelos de sublimación cometaria. Y si, como algunos sospechan, la intensidad aumenta de forma no lineal, podríamos estar ante un tipo de cuerpo celeste que no encaja en ninguna categoría conocida. Sea cual sea el resultado, este hallazgo ya ha cambiado la forma en que entendemos los cometas y la naturaleza de la materia interestelar. El caso de 3 y Atlas demuestra que el universo sigue siendo un laboratorio vivo, donde las excepciones se convierten en oportunidades. Cada dato que contradice nuestras expectativas no es un error, sino una pista. Y este cometa, con su calma imposible y su agua inagotable, parece decirnos que aún no sabemos todo lo que el cosmos es capaz de hacer. Para entender por qué 3 y Atlas resulta tan diferente, los astrónomos han comenzado a compararlo con los cometas que conocemos dentro del sistema solar. Pero a diferencia de lo que suele hacerse, esta vez no se trata de buscar similitudes, sino de resaltar lo que lo hace único. En apariencia, su estructura recuerda a la de los cometas clásicos. Un núcleo helado, una coma luminosa y una cola impulsada por la radiación solar. Sin embargo, todo lo demás se aparta de los patrones conocidos. Desde su composición química hasta su comportamiento térmico, 3 y Atlas parece pertenecer a una categoría que no existía hasta ahora. Uno de los primeros contrastes aparece en la relación entre el agua y el dióxido de carbono. En los cometas del sistema solar, el agua domina la actividad cuando el objeto se acerca al Sol, mientras que el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se liberan en las regiones más frías. En 3 y Atlas ocurre lo contrario. El dióxido de carbono sigue presente, pero el agua comenzó a escapar mucho antes de lo que las temperaturas permitirían. Esto sugiere que la estructura interna del cometa está dispuesta de una manera diferente, quizá con capas alternas de materiales volátiles que reaccionan a distintas profundidades. Ese orden invertido podría ser una pista sobre las condiciones en las que se formó, bajo temperaturas aún más extremas que las del cinturón de Kuiper. También hay diferencias en su densidad. Los cálculos basados en la forma de su coma y la velocidad de rotación indican que el núcleo de 3 y Atlas es más compacto que el de la mayoría de los cometas conocidos. Su densidad se asemeja más a la de algunos asteroides carbonosos que a la de los cuerpos helados. Esa consistencia le permite soportar los cambios de temperatura sin fragmentarse, lo que explicaría su estabilidad durante el paso por Marte y las tormentas solares de septiembre. En los cometas comunes, esas variaciones térmicas suelen generar fracturas. Aquí, en cambio, la superficie se comporta como un escudo natural. En cuanto al brillo, 3 y Atlas también rompe los esquemas. Los cometas del sistema solar tienden a mostrar aumentos bruscos de luminosidad al acercarse al Sol, seguidos de caídas rápidas cuando el hielo superficial se agota. Este visitante interestelar, en cambio, mantiene un resplandor constante. Su brillo no fluctúa con la distancia solar de la manera esperada. Eso significa que el proceso de sublimación no depende directamente del calor, sino de una regulación interna que aún se estudia. Esa estabilidad lumínica lo convierte en un excelente laboratorio para probar modelos de fotometría cometaria, ya que elimina el ruido producido por explosiones o fragmentaciones repentinas. Otro punto de comparación importante es la textura del polvo que libera. Los análisis de dispersión de luz realizados por el observatorio ALMA
muestran que las partículas emitidas por 3I Atlas son más finas y uniformes que las de los cometas locales. No presentan los fragmentos rugosos típicos que reflejan la luz de manera irregular. Esto podría indicar que el polvo fue moldeado en un entorno menos violento, donde la materia se depositó lentamente sobre el hielo sin choques ni colisiones frecuentes. En ese sentido, el cometa sería un producto de un sistema más joven, quizá en una etapa de formación más tranquila que la del nuestro. En el espectro químico, las diferencias se vuelven aún más notorias. Los cometas del sistema solar contienen trazas de metanol, amoníaco y compuestos orgánicos complejos formados por radiación ultravioleta. En 3I Atlas, la proporción de estos compuestos es mínima. La ausencia de metanol y de moléculas orgánicas grandes sugiere que el cometa nunca fue expuesto a radiación intensa durante su formación. Esto refuerza la idea de que nació en una región periférica de su sistema estelar, lejos de su estrella madre, donde el frío y la oscuridad impidieron que la química orgánica avanzara. Por eso, en lugar de mostrarnos cómo podría surgir la vida, 3I Atlas nos enseña cómo comienza la materia antes de que existan las condiciones para ella. A nivel dinámico, también se aparta de la norma. Su órbita hiperbólica, más abierta que la de cualquier otro cometa observado, confirma que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Pero lo sorprendente es la precisión con la que se comporta dentro de esa trayectoria. Los modelos orbitales predicen que mantendrá un curso estable incluso durante el perihelio, algo poco común en cuerpos de este tipo. Los cometas comunes suelen desviarse ligeramente debido a la presión de los gases que emiten. 3I Atlas, en cambio, parece compensar esas fuerzas de manera natural, como si cada expulsión de materia estuviera equilibrada por otra en el lado opuesto. Esa simetría sugiere una rotación bien definida y una geometría interna más regular de lo habitual. En las discusiones científicas, se ha comenzado a describir a 3I Atlas como un cometa de equilibrio prolongado. Esa categoría, propuesta de forma preliminar, se refiere a cuerpos que mantienen una actividad estable durante largos periodos sin alteraciones significativas. Si el término se consolida, este visitante podría ser el primer representante documentado de un nuevo tipo de cometas interestelares, un punto intermedio entre los objetos helados y los rocosos, capaz de conservar sus materiales volátiles sin perder cohesión estructural. Otra diferencia fundamental está en el color de su coma. Los cometas del sistema solar tienden al blanco o al azulado, dependiendo de la proporción de agua y monóxido de carbono. 3I Atlas, en cambio, emite un tono verde persistente, causado por la excitación del carbono diatómico. Lo curioso es que este color se mantiene incluso cuando las emisiones de gas aumentan o disminuyen, algo que no ocurre con los cometas locales. Esa constancia en el color es una firma única, un marcador que lo distingue claramente de cualquier otro cuerpo observado hasta ahora. Estas comparaciones no buscan clasificarlo, sino comprender la magnitud de su diferencia. Cada característica desafía los patrones establecidos y obliga a repensar lo que creíamos entender sobre los cometas. 3I Atlas no encaja en los modelos del sistema solar, ni en los de los cuerpos interestelares que lo precedieron. Es en esencia una excepción a todas las reglas, y en la ciencia, las excepciones son las que más enseñan. Para los astrónomos, el valor de este visitante no está solo en lo que revela, sino en lo que obliga a revisar. Cada observación de 3I Atlas es una invitación a ajustar los modelos, a reconsiderar las condiciones de formación planetaria y a aceptar que el universo aún guarda formas de materia que no hemos catalogado. Este cometa, con su agua pura, su brillo constante y su calma inalterable, se ha convertido en un recordatorio silencioso de que el conocimiento científico nunca está completo, solo en evolución. Hoy, mientras 3I Atlas continúa su viaje hacia el interior del sistema solar, una red de instrumentos repartidos entre la Tierra y el espacio sigue observándolo casi sin interrupción. Nunca antes un objeto interestelar había sido monitoreado con tanto detalle ni desde tantos puntos distintos. Cada observatorio aporta una pieza del rompecabezas, y la combinación de todas ellas permite reconstruir, segundo a segundo, el comportamiento de este visitante que parece desafiar las expectativas. El observatorio Swift de la NASA fue el primero en revelar la presencia de agua,
pero continúa registrando las emisiones ultravioleta que salen del cometa. Su función principal ahora es medir la variación de intensidad de las líneas espectrales del hidroxilo, que actúan como un termómetro indirecto de la actividad del agua. Los últimos reportes muestran que esa intensidad se mantiene estable, lo que indica una liberación constante, sin explosiones ni descensos abruptos. Esa estabilidad ha permitido crear una curva de actividad que servirá como referencia para futuros objetos interestelares. El telescopio James Webb, por su parte, ha comenzado una nueva fase de observaciones en el rango infrarrojo medio. Sus sensores detectan vibraciones moleculares de agua, dióxido de carbono y trazas de otros gases. El Webb no solo identifica la composición de la coma, sino también su distribución. Los primeros análisis indican que el vapor no se libera de un único punto, sino de múltiples regiones dispersas en la superficie. Eso sugiere que el cometa tiene zonas activas interconectadas, capaces de trabajar en equilibrio sin que una domine a las demás. En la práctica, esto convierte al núcleo de Trace y Atlas en un sistema dinámico, con pequeños ciclos internos de energía. Mientras tanto, el observatorio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama, aporta una mirada complementaria en el rango milimétrico. Gracias a su precisión, ALMA puede estudiar la composición del polvo que acompaña al vapor de agua. Los datos preliminares confirman que las partículas son más pequeñas y homogéneas que las de los cometas del sistema solar, una pista de que el material proviene de un entorno muy distinto. Además, ALMA ha detectado una relación inusual entre el gas y el polvo. El cometa libera menos polvo del esperado para la cantidad de agua que expulsa. Esto podría significar que el hielo se encuentra en capas internas, protegido por un material más denso que evita la erosión superficial. En órbita marciana, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter siguen recopilando información desde una distancia privilegiada. Aunque ya no observan directamente al cometa, ambos instrumentos registraron durante su paso frente a Marte un aumento temporal en la cantidad de partículas ionizadas en la alta atmósfera. Ese rastro, aunque tenue, es la primera evidencia de que materia proveniente de otro sistema estelar ha interactuado con un planeta del nuestro. Los científicos aún analizan los datos para determinar si esos iones provenían del propio cometa o del impacto del viento solar en su cola. De cualquier modo, representa una oportunidad inédita para estudiar la interacción entre polvo interestelar y atmósferas planetarias. En la Tierra, una red de observatorios distribuidos en ambos hemisferios mantiene la observación visual del cometa. El Gemini South, en Chile, y el Subaru, en Hawái, registran imágenes diarias para medir el brillo y el crecimiento de la cola. Ambos reportan un aumento progresivo en la longitud de la estela, acompañado de un leve incremento en la luminosidad total. Esto coincide con la etapa actual de aproximación al Sol, pero sin el comportamiento explosivo típico de los cometas comunes. El brillo crece con la elegancia de un fenómeno controlado, como si el cometa regulase su propia respuesta ante el calor. A nivel global, todos estos datos son coordinados por el Centro de Objetos Cercanos de la NASA, que ha creado un archivo compartido donde cada medición se actualiza casi en tiempo real. El objetivo es que los modelos dinámicos puedan ajustarse constantemente, corrigiendo cualquier desviación en su trayectoria o en su nivel de actividad. Hasta ahora, la trayectoria se mantiene sin cambios notables. El paso por Marte no alteró su curso, y su rumbo hacia el perihelio continúa según lo calculado. Se espera que alcance su punto más cercano al Sol hacia finales de octubre, momento en que los instrumentos estarán en su máxima capacidad de observación. Otro dato importante proviene del espectrómetro SPHEREX, diseñado para estudiar la distribución del dióxido de carbono. SPHEREX ha confirmado que este gas sigue siendo uno de los componentes principales de la coma, aunque su proporción disminuye a medida que aumenta la actividad del agua. Esto sugiere que el cometa está experimentando una transición en su composición superficial. A medida que las capas más externas se agotan, las internas comienzan a liberar el material más ligero. Es un proceso gradual, pero revela que el cometa tiene una estructura compleja, con niveles de evolución química que no se habían documentado en un objeto interestelar. El observatorio Hubble también ha contribuido con imágenes en alta resolución del entorno del cometa.
Aunque ya no puede competir con el Webb en capacidad espectral, el Hubble sigue siendo insustituible para analizar la morfología de la cola. Las imágenes recientes muestran un patrón ondulado en el flujo de polvo, probablemente causado por la rotación del núcleo. Cada giro expone nuevas áreas a la radiación, provocando variaciones periódicas en la emisión de gas. Esa rotación, estimada en unas 26 horas, coincide con las observaciones de brillo registradas desde la Tierra, confirmando que el cometa gira lentamente pero de manera constante. El resultado de todo este esfuerzo coordinado es una base de datos sin precedentes. Por primera vez, la humanidad observa en tiempo real la evolución de un cometa interestelar con instrumentos que cubren todo el espectro, desde el ultravioleta hasta las ondas de radio. Cada longitud de onda revela un aspecto distinto de su naturaleza: la química, la estructura, la dinámica y la interacción con el entorno solar. Juntas, forman una imagen completa de un cuerpo que representa, en esencia, la materia de otro sistema estelar atravesando el nuestro. Lo más notable de este seguimiento es su continuidad. Mientras en otros casos las observaciones se interrumpían por limitaciones técnicas, en este la cooperación internacional ha garantizado una vigilancia constante. Esto convierte a TRES y Atlas en el visitante más estudiado en la historia de la astronomía moderna, un testigo silencioso que, sin intención alguna, está ayudando a mejorar los modelos de formación planetaria y a probar la capacidad de respuesta global ante eventos cósmicos. A través de estos instrumentos, el cometa deja de ser una figura lejana y se transforma en un fenómeno tangible, medible y comprensible. Cada sensor, cada telescopio y cada sonda funcionan como los sentidos de una humanidad que observa con asombro cómo un fragmento de otra estrella pasa frente a sus ojos, y aunque el viaje de TRES y Atlas sea temporal, los datos que deja tras de sí permanecerán por generaciones como el retrato más completo de un visitante del espacio interestelar. Cada nueva observación de TRES y Atlas acerca un poco más a los astrónomos a una pregunta esencial: ¿de dónde viene exactamente este visitante interestelar? Aunque no se puede determinar su punto de partida con precisión absoluta, los datos más recientes comienzan a trazar un perfil químico que sugiere un origen muy diferente al de los cometas del sistema solar. La cantidad de agua detectada, su pureza y la proporción entre los distintos gases han permitido elaborar modelos que apuntan a un entorno de formación particularmente frío y estable, posiblemente en la periferia de un sistema estelar joven. Los cometas del sistema solar se formaron hace miles de millones de años, en las regiones externas del disco que rodeó al Sol en sus primeros tiempos. Allí las temperaturas bajaban lo suficiente como para que el gas y el polvo se condensaran en granos de hielo. Sin embargo, incluso en esos lugares fríos, la radiación solar y las colisiones constantes introdujeron impurezas en los hielos. El resultado fueron cuerpos compuestos por mezclas de agua, metano, amoníaco y carbono. En TRES y Atlas, en cambio, el agua se presenta con una pureza inusual, sin rastros significativos de compuestos orgánicos o minerales asociados. Eso sugiere que su entorno de origen fue aún más frío y menos perturbado, probablemente más allá de la zona donde la radiación de su estrella tenía influencia directa. Los modelos dinámicos realizados con los datos del telescopio James Webb indican que el cometa podría haberse formado en un sistema binario o en una región con baja densidad estelar. En un entorno así, los cometas pueden permanecer en equilibrio térmico durante millones de años, sin sufrir los procesos de calentamiento que alteran su composición. Luego, una interacción gravitacional, quizá con un planeta gigante o una estrella cercana, habría expulsado el objeto hacia el espacio interestelar, convirtiéndolo en un viajero sin destino. Esa hipótesis coincide con su trayectoria actual, que muestra una velocidad y dirección coherentes con un origen en una región estelar relativamente tranquila, no en un sistema denso o violento. Otro aspecto revelador es la proporción entre agua y dióxido de carbono. En TRES y Atlas, esa relación es significativamente más alta que en los cometas del sistema solar. Esto sugiere que el cuerpo se formó en una zona donde el agua se congeló antes que el dióxido de carbono, algo que solo ocurre a temperaturas extremadamente bajas. En los laboratorios de astroquímica, este patrón se asocia con los bordes externos de los discos protoplanetarios, donde el calor estelar ya no influye en el proceso de condensación. Si eso es correcto,
3 y Atlas podría provenir de las afueras de un sistema similar al nuestro, una región donde apenas comenzaban a formarse los primeros planetas. La pureza del hielo también tiene implicaciones directas sobre su edad. El hecho de que el agua no presente signos de irradiación ni contaminación sugiere que el cometa fue expulsado poco después de su formación. Eso significa que ha viajado por el espacio interestelar durante cientos de millones de años, conservando intacta la composición original de su entorno natal. En otras palabras, 3 y Atlas es una cápsula del tiempo, una muestra directa de la química primitiva de otro sistema estelar. Estudiarlo equivale a observar el pasado remoto de la materia, antes de que se convirtiera en planetas o en atmósferas. Las comparaciones isotópicas también refuerzan esta idea. Aunque el análisis es todavía preliminar, los datos espectrales sugieren que la proporción entre los isótopos de hidrógeno en el agua de 3 y Atlas es menor que la que se observa en los cometas del sistema solar. Eso significa que su agua se formó en condiciones aún más frías, donde los procesos de intercambio de energía entre partículas son mínimos. Este detalle aparentemente técnico tiene un significado profundo. Demuestra que las condiciones para formar agua son comunes en la galaxia y que pueden darse incluso lejos de cualquier estrella. El análisis del polvo acompaña esta misma línea. Las partículas detectadas por el observatorio ALMA son ricas en silicatos amorfos, un tipo de mineral que se forma en ambientes con baja radiación ultravioleta. En el sistema solar, esos minerales se transforman rápidamente en estructuras cristalinas por efecto del calor. El hecho de que 3 y Atlas conserve su forma amorfa indica que nunca estuvo expuesto a una fuente significativa de radiación. Esto respalda la hipótesis de que su estrella madre es débil o de baja temperatura, quizá una enana roja joven con un disco protoplanetario aún en evolución. Otro indicio proviene del movimiento del cometa. Su velocidad y dirección apuntan a una procedencia del hemisferio galáctico norte, en una zona cercana a la constelación de Hércules. Allí se encuentran varios cúmulos jóvenes donde las condiciones son compatibles con el tipo de material que observamos. No es posible identificar una estrella específica como su punto de origen, pero los modelos indican que su trayectoria podría haberse iniciado en una región con estrellas de tipo K o M, más frías y longevas que el Sol. En entornos así, los discos de gas duran más tiempo, lo que favorece la formación de hielos puros y estables. El hallazgo de un cometa interestelar con tanta agua tiene implicaciones que van más allá de la curiosidad científica. Si en otros sistemas se forman cuerpos ricos en agua con la misma frecuencia que aquí, la presencia de este elemento esencial podría ser común en toda la galaxia. Eso refuerza la idea de que los ingredientes básicos para la vida, el agua, el carbono y la energía, no son excepcionales, sino parte natural del proceso de formación planetaria. 3 y Atlas, sin proponérselo, está ayudando a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Si el agua es universal, ¿lo será también la vida? Este descubrimiento también cambia la forma en que se interpretan los viajes interestelares de estos objetos. Hasta hace poco, se pensaba que los cometas expulsados de sus sistemas se desintegraban con el tiempo, perdiendo su estructura al enfrentarse al vacío galáctico. Pero 3 y Atlas demuestra lo contrario. Su estabilidad sugiere que los cometas pueden sobrevivir durante eones, viajando intactos de una estrella a otra. Eso abre la posibilidad de que materiales básicos como el agua y los compuestos orgánicos simples se transporten entre sistemas estelares, conectando químicamente distintas regiones de la galaxia. Cada molécula de agua que se evapora del cometa es, en cierto modo, una historia de otro sol, de otro mundo y de un tiempo anterior al nuestro. En su viaje silencioso, 3 y Atlas no solo está cruzando el sistema solar, está dejando un mensaje que parece repetirse una y otra vez en la naturaleza. El agua no pertenece a un planeta ni a una civilización. Es una constante universal, un hilo invisible que une a las estrellas, los mundos y las formas de vida que podrían nacer bajo ellas. A pesar de los avances, 3 y Atlas sigue comportándose de manera que desconcierta a los científicos. Cada conjunto de datos confirma su rareza en lugar de resolverla. El cometa actúa como si siguiera reglas propias, revelando una serie de anomalías que ningún modelo actual logra explicar por completo. Son detalles sutiles pero consistentes,
que desafían los principios básicos sobre la interacción entre la radiación solar, el hielo y la materia interestelar. La primera anomalía es la estabilidad térmica. A la distancia que lo separa del Sol, la superficie del cometa debería presentar fluctuaciones de temperatura significativas entre su lado iluminado y su lado oscuro. Esa diferencia normalmente genera tensiones que fracturan el núcleo o producen chorros irregulares de gas. Pero TRES y Atlas mantiene una temperatura casi uniforme. Los datos del telescopio James Webb y del observatorio ALMA muestran que la superficie no experimenta variaciones mayores de unos pocos grados, incluso mientras rota. Eso significa que el calor se distribuye de manera eficiente por todo el cuerpo, lo cual no tiene sentido para un objeto tan pequeño y poroso. Nadie sabe cómo logra conservar ese equilibrio térmico. Algunos investigadores especulan con la existencia de una capa superficial de polvo con propiedades aislantes, capaz de retener el calor y distribuirlo lentamente. Otros creen que el interior podría estar compuesto por materiales con alta conductividad térmica, lo que explicaría su uniformidad. Ninguna de estas hipótesis se ha confirmado. La segunda anomalía es la constancia en su ritmo de rotación. En la mayoría de los cometas, los chorros de gas y polvo alteran la velocidad de giro con el tiempo, produciendo aceleraciones o ralentizaciones visibles. En TRES y Atlas, el periodo de rotación se mantiene prácticamente idéntico desde su descubrimiento. Es como si cada impulso de gas estuviera perfectamente equilibrado por otro en el lado opuesto. Esa simetría requiere un nivel de distribución interna que parece demasiado preciso para ser natural. Algunos científicos lo describen como un ejemplo extremo de autorregulación natural, aunque aún no existe una explicación física satisfactoria para ese comportamiento. Otra rareza está en su respuesta al viento solar. Los sensores de las sondas marcianas registraron variaciones en la densidad del plasma durante el paso del cometa, pero sin los efectos magnéticos típicos que se observan en objetos similares. Es decir, la interacción entre la cola de TRES y Atlas y el viento solar parece ser más débil de lo esperado. Normalmente, las partículas cargadas del viento solar deforman las colas de los cometas, creando estructuras visibles y fluctuantes. Aquí, en cambio, la cola se mantiene firme, con una curvatura mínima y una orientación casi constante. Esto sugiere que el material emitido por el cometa tiene propiedades distintas, posiblemente con una menor carga eléctrica o con partículas más pesadas que no responden igual a los campos magnéticos del Sol. Los instrumentos de ALMA también han detectado una firma química inesperada, un exceso de hidrógeno atómico en comparación con los modelos teóricos. Esa cantidad no puede explicarse solo por la descomposición del agua. El hidrógeno adicional parece provenir de una fuente secundaria, quizá atrapado en los granos de polvo o liberado por un proceso que aún no se ha identificado. Esa presencia anómala podría estar relacionada con el equilibrio térmico que mantiene el cometa, ya que el hidrógeno absorbe y disipa calor de manera eficiente. Pero, por ahora, es solo una correlación, no una causa confirmada. Una cuarta anomalía está relacionada con la luminosidad de la coma. El brillo del cometa, observado en el espectro visible, es ligeramente superior al que debería generar su cantidad de polvo y gas. Esto podría indicar la existencia de un fenómeno de dispersión de luz poco común, quizá causado por partículas extremadamente finas o por una alineación inusual de cristales de hielo. Los astrónomos llaman a este efecto reflectividad anómala. En teoría, podría deberse a que los granos de polvo tienen una estructura interna similar a la de los cristales de nieve, capaces de reflejar la luz solar con más eficiencia. Si esta explicación se confirma, sería la primera vez que se observa un cometa con propiedades ópticas tan inusuales. También hay comportamientos que desconciertan a los especialistas en dinámica orbital. A pesar de la actividad constante y de la pérdida gradual de masa, la trayectoria de TRES y Atlas se mantiene estable dentro de un margen de error mínimo. Normalmente, la emisión de gas genera pequeñas desviaciones que, acumuladas, alteran la órbita. Pero en este caso, las fuerzas parecen compensarse entre sí. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que el cometa podría tener un núcleo de forma más regular de lo habitual, quizá esférico, lo que facilitaría esa estabilidad. Sin embargo, las imágenes del telescopio Hubble sugieren una estructura algo alargada,
lo que hace que la hipótesis siga sin resolverse. La quinta anomalía tiene que ver con su espectro electromagnético. Los radiotelescopios han detectado una ligera emisión en frecuencias bajas que no coincide con ningún proceso conocido de los cometas comunes. Podría tratarse de una resonancia generada por el movimiento del polvo cargado eléctricamente o incluso por una interacción entre la cola del cometa y el campo magnético solar. Pero también existe la posibilidad de que sea una simple coincidencia instrumental. Los equipos de análisis aún están revisando los datos, intentando determinar si esa señal proviene realmente del cometa o si es un artefacto de medición. De confirmarse, sería un fenómeno completamente nuevo en la física cometaria. Todas estas anomalías, tomadas en conjunto, plantean una pregunta más profunda. ¿Es 3I Atlas un cometa típico de su sistema de origen o es un caso excepcional incluso allí? Si objetos como este son comunes en la galaxia, significaría que nuestra comprensión de los procesos químicos y térmicos en el espacio interestelar es todavía muy limitada. Si por el contrario, se trata de un ejemplar único, podríamos estar presenciando una rareza cósmica que no volverá a repetirse en siglos. En la comunidad científica hay consenso en un punto. 3I Atlas está desafiando los límites de los modelos actuales. Cada hipótesis explica una parte del fenómeno, pero ninguna logra abarcarlo por completo. Y esa es quizás la mayor enseñanza del caso, el recordatorio de que el universo no está obligado a comportarse según nuestras ecuaciones. Por ahora, lo único seguro es que el cometa sigue su curso, indiferente a nuestra perplejidad, dejando tras de sí una estela de preguntas tan brillantes como su cola. Después de meses de observaciones continuas, la comunidad científica puede afirmar con un grado razonable de certeza varias cosas sobre 3I Atlas. No todas las preguntas tienen respuesta, pero las piezas que ya encajan dibujan un retrato mucho más claro de lo que enfrentamos. Por primera vez, la astronomía moderna está siguiendo de cerca la evolución completa de un cometa interestelar, y lo está haciendo con una precisión que parecía imposible hace apenas una década. Lo primero que se ha confirmado con seguridad es que 3I Atlas contiene agua en grandes cantidades. No se trata de una detección indirecta o dudosa, sino de una evidencia sólida obtenida por múltiples instrumentos independientes. Las mediciones del observatorio Swift, del telescopio James Webb y de ALMA coinciden en un punto. El cometa libera vapor de agua de forma sostenida, incluso a una distancia del Sol donde eso no debería ser posible. Esto confirma que sus hielos son más volátiles o más expuestos que los de los cometas del sistema solar. En otras palabras, no responde al calor solar de la forma en que lo hacen los cuerpos que se formaron aquí. Esa diferencia es el primer indicio de que proviene de un entorno químico completamente distinto. En segundo lugar, sabemos que su composición es extraordinariamente pura. El agua detectada carece de las impurezas típicas de los cometas locales, como metales, sales o compuestos orgánicos complejos. Esa pureza sugiere que el cometa se formó en una región de su sistema de origen con temperaturas extremadamente bajas, donde el hielo se congeló directamente a partir del gas interestelar. Este detalle convierte a 3I Atlas en una especie de fósil químico, un fragmento intacto de las condiciones que existían en su estrella madre hace cientos de millones de años. Estudiarlo equivale a observar un trozo del pasado remoto de otro mundo. En tercer lugar, hemos aprendido que su comportamiento térmico desafía las expectativas. El cometa mantiene una temperatura estable y una liberación constante de gas, sin los estallidos ni las fracturas que caracterizan a los cometas del sistema solar. Eso indica que existe algún tipo de equilibrio interno que regula la forma en que la energía solar afecta su superficie. No sabemos si se debe a su estructura, a su composición o a algún proceso aún no comprendido, pero el resultado es una estabilidad que lo ha mantenido intacto incluso tras su paso por Marte. Esa regularidad convierte a 3I Atlas en el primer cometa interestelar conocido con una dinámica controlada. Cuarto, sabemos que su interacción con el viento solar es mínima, lo que lo distingue aún más de los cometas comunes. Su cola permanece orientada casi de forma constante, sin los desplazamientos bruscos que suelen ocurrir por efecto de las partículas cargadas del Sol. Esto podría deberse a que el material emitido tiene propiedades eléctricas distintas o a que las partículas son más pesadas de lo normal. En cualquier caso,
Su resistencia a las fuerzas del entorno lo ha convertido en un excelente laboratorio natural para estudiar la relación entre la materia interestelar y el campo solar. También se ha determinado que su estructura interna es más densa y compacta que la de otros cometas. Las mediciones de brillo y rotación indican que su núcleo no es una masa de hielo suelto, sino un cuerpo cohesionado capaz de mantener su forma a pesar de la presión del gas que libera. Esta solidez explica por qué su rotación no ha cambiado con el tiempo y por qué su órbita no se ha visto afectada por las emisiones de gas. 3 y Atlas gira con la precisión de un mecanismo natural, equilibrado por fuerzas que parecen perfectamente compensadas. En cuanto a su origen, las proporciones químicas y las simulaciones orbitales sugieren que proviene de una región muy fría, probablemente en los límites externos de un sistema estelar con una estrella pequeña y de baja energía. Ese entorno habría permitido que los hielos se formaran y conservaran sin alteraciones durante millones de años. Después, una perturbación gravitacional, posiblemente causada por un planeta gigante o por el paso cercano de otra estrella, lo habría expulsado al espacio interestelar. Desde entonces, ha viajado sin rumbo durante incontables siglos hasta cruzarse con nuestro sistema solar. Su paso por Marte, hace pocas semanas, fue solo una escala en una travesía mucho más larga que ahora continúa hacia el Sol. Otro aprendizaje clave es la cooperación internacional que su observación ha inspirado. La coordinación entre telescopios en órbita y observatorios terrestres ha permitido construir una base de datos global con información casi en tiempo real. Ese esfuerzo colectivo no solo está revelando los secretos de 3 y Atlas, sino que también está sentando un precedente para futuras misiones. La ciencia ha demostrado que puede reaccionar con rapidez y precisión ante fenómenos de escala cósmica cuando la colaboración supera las fronteras. Finalmente sabemos que 3 y Atlas ha cambiado nuestra comprensión de los cometas. Antes de él, se pensaba que los objetos interestelares eran simples fragmentos inertes, restos sin actividad que vagaban por el espacio. Hoy sabemos que pueden ser dinámicos, activos y estables al mismo tiempo. 3 y Atlas demuestra que la química del universo es mucho más flexible de lo que imaginábamos. Donde antes veíamos caos, ahora se vislumbra un orden distinto, regido por leyes que aún no terminamos de entender. Todo esto ha transformado el modo en que los astrónomos piensan el cosmos. Ya no se trata solo de observar los planetas o las estrellas, sino de seguir los rastros de materia que viajan entre ellos. Cada cometa interestelar puede ser un mensajero, portador de información sobre mundos que jamás podremos visitar. Y entre todos los que se han descubierto hasta ahora, ninguno ha hablado con tanta claridad como 3 y Atlas. Su lenguaje es simple: agua, luz y tiempo, y 3 elementos que juntos están reescribiendo la historia de nuestra comprensión del espacio interestelar. A estas alturas, el consenso científico es claro: 3 y Atlas no es un visitante pasajero cualquiera. Es un testigo del pasado remoto de la galaxia, un fragmento de otro sol que ha llegado hasta nosotros para recordarnos que los mundos no están tan separados como creemos. Su viaje aún no termina, y cada observación futura seguirá sumando piezas a este rompecabezas que, por ahora, apenas comenzamos a entender. A comienzos de octubre de 2025, 3 y Atlas ya ha dejado atrás la órbita de Marte. Su trayectoria continúa según lo previsto, desplazándose hacia el interior del sistema solar con una velocidad cercana a los 30 kilómetros por segundo. Esa rapidez es suficiente para recorrer la distancia entre la Tierra y el Sol en poco más de 2 meses. Aunque no se acercará tanto a nuestro planeta, su paso seguirá siendo visible para los grandes telescopios hasta principios de noviembre, antes de que la luz solar lo oculte por completo. El cometa se dirige hacia su perihelio, el punto más cercano al Sol, que se calcula para finales de octubre. En ese momento alcanzará una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, ligeramente menor a la órbita terrestre. No representa ningún riesgo para la Tierra ni para los planetas interiores, pero sí un enorme interés científico. Esa cercanía permitirá observar cómo reacciona su superficie ante la radiación más intensa que haya recibido en todo su viaje.
Los astrónomos esperan que esta etapa revele si el cometa puede mantener su estabilidad incluso bajo condiciones de calor extremo o si su estructura comenzará a alterarse. Durante las próximas semanas, los principales observatorios espaciales concentrarán sus recursos en este evento. El James Webb planea realizar una serie de observaciones de alta frecuencia, capturando variaciones en la emisión de vapor y gas cada pocas horas. Esto permitirá construir un mapa térmico detallado del núcleo, mostrando qué zonas se activan primero y cuáles permanecen frías. En paralelo, el telescopio Hubble seguirá registrando imágenes ópticas de la cola, con la esperanza de documentar posibles fragmentaciones o cambios de orientación. Hasta ahora, el cometa ha mostrado una resistencia notable, pero el aumento del calor solar podría poner a prueba su estructura. La Agencia Espacial Europea también ha programado observaciones con el Observatorio Solar Orbiter, que se encuentra en una posición favorable para analizar la interacción entre el viento solar y la cola del cometa. Si se detectan variaciones en el plasma, podría ser la primera vez que se observe directamente cómo un cuerpo interestelar modifica temporalmente el entorno magnético del Sol. Esa información sería valiosa no solo para comprender la física cometaria, sino también para estudiar cómo los objetos interestelares afectan la dinámica de los sistemas estelares que atraviesan. En la Tierra, los observatorios Gemini, Subaru y ALMA mantendrán la cobertura continua. ALMA, en particular, intentará medir la cantidad total de agua liberada durante el perihelio, algo que requiere combinar datos en múltiples longitudes de onda. Los modelos actuales estiman que el cometa podría liberar millones de litros de agua cada hora en su punto máximo de actividad. Si eso ocurre, la coma aumentará considerablemente de tamaño y podría volverse visible incluso con telescopios de aficionado en cielos muy oscuros. Sería la primera vez que un cometa interestelar se observa a simple vista desde la Tierra. El paso cercano al Sol también servirá como prueba de resistencia natural. Muchos cometas del sistema solar no sobreviven al perihelio. El calor extremo suele fracturar sus núcleos o vaporizar sus capas externas. Pero 3I Atlas ha demostrado ser más sólido que la mayoría. Su densidad y su composición podrían permitirle salir intacto, manteniendo su curso hacia los límites del sistema solar. Si sobrevive, los científicos tendrán la oportunidad de observar su fase de enfriamiento, cuando el cometa comience a perder actividad y vuelva a convertirse en un cuerpo inerte que se aleja hacia el vacío interestelar. Tras el perihelio, se espera que su trayectoria lo conduzca fuera del plano eclíptico, alejándose lentamente del Sol y de los planetas interiores. Los cálculos indican que, hacia principios del año 2026, su brillo se reducirá al punto de volverse indetectable para la mayoría de los telescopios. Continuará su viaje silencioso, saliendo del sistema solar por el hemisferio sur galáctico. Desde ese momento, será imposible seguirlo con precisión. Desaparecerá, literalmente, hacia las profundidades del espacio. Solo quedarán los registros, los espectros y las imágenes que capturamos durante su breve visita. Sin embargo, antes de que eso ocurra, los astrónomos esperan obtener respuestas clave. Durante el paso por el perihelio, se podrá determinar la cantidad exacta de masa que el cometa pierde, el tamaño real de su núcleo y el patrón de su rotación. Esa información será fundamental para modelar su evolución futura y comparar sus propiedades con las de los cometas del sistema solar. También servirá para entender si la abundancia de agua que observamos es superficial o si proviene de capas más profundas. Si el vapor persiste incluso cuando el cometa se aleje del Sol, significará que su interior es más complejo de lo que imaginábamos. Las semanas que vienen serán decisivas. Cada instrumento activo estará enfocado en registrar el momento en que el cometa alcance su máxima actividad. El Centro de Objetos Cercanos de la NASA coordinará los horarios de observación para evitar duplicidades y aprovechar cada minuto disponible. Los datos se compartirán de inmediato entre los equipos internacionales, lo que permitirá publicar los primeros resultados preliminares a comienzos de noviembre. Nunca antes se había planificado una campaña de observación tan completa para un objeto interestelar. Los astrónomos saben que el paso de 3I Atlas frente al Sol será breve, pero potencialmente revelador. Si logra mantener su integridad,
demostrará que algunos cometas interestelares son capaces de resistir los entornos más hostiles sin desintegrarse. Si se fragmenta, su destrucción permitirá observar por primera vez la composición interna de un cuerpo proveniente de otro sistema estelar. En cualquier escenario, los resultados serán valiosos. Ningún resultado será una pérdida. Tanto la supervivencia como la ruptura aportarán datos fundamentales para la ciencia. En las próximas semanas, mientras el cometa se acerca a su cita con el Sol, los astrónomos y entusiastas de todo el mundo mirarán hacia el cielo con expectación. Es un evento que combina la precisión científica con el asombro humano. Observar cómo un visitante de otra estrella enfrenta al corazón de nuestro sistema. Y aunque su paso será fugaz, cada segundo de observación nos recordará que el universo sigue lleno de encuentros improbables, capaces de reescribir lo que creíamos saber. El paso de TRES y Atlas por el perihelio representa una de las etapas más críticas de su recorrido, tanto para su supervivencia como para lo que puede enseñarnos. En la comunidad astronómica este momento se espera con una mezcla de entusiasmo y cautela. Por un lado se sabe que el incremento de radiación solar pondrá a prueba la estabilidad del cometa. Por otro, existe la posibilidad de que este evento revele estructuras internas o procesos físicos nunca antes observados en un cuerpo interestelar. El principal riesgo es la fragmentación térmica. A medida que el cometa se acerque al Sol, las diferencias de temperatura entre la superficie iluminada y la cara opuesta aumentarán de forma drástica. Incluso un pequeño desequilibrio podría generar grietas que liberen gas de manera repentina, provocando una explosión localizada. En los cometas del sistema solar, este fenómeno es común. Muchos de ellos terminan desintegrándose antes de salir de su órbita más cercana al Sol. Sin embargo, TRES y Atlas ha demostrado ser un caso atípico. Su núcleo es más denso, más compacto y más resistente de lo esperado. Si logra mantener ese equilibrio interno, podría superar sin daños el paso más exigente de su trayectoria. Otro riesgo potencial es la pérdida acelerada de masa. Los modelos indican que durante el perihelio podría liberar una cantidad de agua y gas varias veces superior a la que ha emitido hasta ahora. Esa pérdida podría alterar su rotación o incluso su órbita. Aunque las probabilidades de que esto ocurra son bajas, los astrónomos se preparan para registrar cualquier cambio en su brillo o en la orientación de su cola. Una variación repentina sería la primera señal de que el cometa está respondiendo al calor con una actividad fuera de control. También existe la posibilidad de que el cometa entre en un estado de sobrecalentamiento pasivo. Esto ocurre cuando la capa exterior se sella con una costra de polvo, atrapando el calor en el interior. En ese caso, el vapor podría acumularse hasta encontrar una salida violenta, generando un estallido espontáneo. Los observatorios espaciales estarán atentos a cualquier aumento brusco en la emisión de gases, ya que ese tipo de evento podría alterar su comportamiento o, en el mejor de los casos, permitir observar directamente la composición de su interior. De suceder, sería un acontecimiento científico de enorme valor. En el otro extremo, si TRES y Atlas mantiene su estabilidad, los resultados serían igualmente reveladores. Confirmaría la existencia de un tipo de cometa interestelar con un equilibrio térmico desconocido hasta ahora, capaz de resistir temperaturas extremas sin colapsar. Eso implicaría que existen mecanismos naturales que permiten a ciertos cuerpos conservar su integridad, incluso bajo condiciones cercanas al límite físico de sus materiales. Esa resistencia ofrecería nuevas pistas sobre cómo los cometas pueden sobrevivir durante viajes interestelares de millones de años. En términos de expectativas científicas, el paso por el perihelio permitirá medir la proporción exacta entre los gases liberados y la cantidad de masa perdida. Esto ayudará a calcular la densidad interna del cometa con un margen de error mucho menor que el actual. Si las emisiones siguen siendo estables, se podrá confirmar que la estructura interna está regulada por un equilibrio natural entre presión y temperatura, algo que los modelos teóricos apenas comienzan a explorar. Si, por el contrario, se detectan oscilaciones violentas, los científicos tendrán la oportunidad de observar cómo colapsa un cuerpo interestelar bajo el efecto del calor solar. Ambos escenarios aportarían información valiosa
para la comprensión de los procesos que moldean la materia en el espacio. La observación durante y después del perihelio también permitirá comprobar la composición real del núcleo. Hasta ahora, la mayoría de las mediciones provienen de la coma, es decir, del material que se evapora alrededor del cometa. Pero si se producen fracturas o desprendimientos superficiales, los instrumentos podrán analizar directamente el contenido interno, lo que revelaría si el hielo es homogéneo o si existen capas químicamente distintas. Esto podría confirmar si el cometa se formó de manera uniforme o si acumuló material de diferentes regiones de su sistema original. Más allá del riesgo físico, el paso por el perihelio representa una oportunidad única para evaluar los límites de los modelos actuales. Cada observación que contradiga las predicciones obligará a revisar los fundamentos sobre cómo entendemos la estabilidad de los cometas. Por ejemplo, si el cometa mantiene su temperatura constante incluso bajo radiación intensa, será necesario incorporar nuevos factores a los modelos térmicos, como la conductividad interna o los efectos del magnetismo solar sobre su superficie. Si se detecta una desintegración parcial, la información sobre la distribución de gases y la dirección de las partículas ayudará a ajustar las teorías sobre sublimación interestelar. El impacto de este evento no se limita a la astronomía. Los resultados podrían influir en la astrobiología y la formación planetaria. Saber que un cometa interestelar puede conservar agua pura durante millones de años implica que este elemento puede viajar entre sistemas estelares, dispersándose por la galaxia. Eso refuerza la idea de que los componentes básicos para la vida podrían ser comunes, transportados por cuerpos como TRES y Atlas a lo largo del tiempo cósmico. El perihelio, más que un riesgo, es una puerta abierta a descubrir si el agua interestelar sobrevive intacta al calor de una estrella. Después del paso, los astrónomos esperan seguir monitoreando al cometa mientras se aleja. Si sobrevive, la fase de enfriamiento podría durar varios meses, durante los cuales se observarán cambios en su actividad, su brillo y su composición. Esa etapa será esencial para entender cómo se comportan los cometas después de un encuentro estelar. Si la liberación de agua se reduce lentamente, significará que el cometa conserva un equilibrio interno a largo plazo. Si se detiene abruptamente, indicará que su estructura se selló tras el calentamiento, dejándolo inerte hasta su próxima aproximación a una estrella, dentro de miles de años. En cualquiera de los casos, los científicos coinciden en algo. El paso de TRES y Atlas por el perihelio será un punto de inflexión en la astronomía moderna. Nunca antes un cometa proveniente de otra estrella había sido observado con tanta precisión en su punto más crítico. Cada dato recogido servirá para construir una nueva comprensión de los procesos que rigen la materia más allá de nuestro sistema. Y aunque el desenlace aún no está escrito, lo que está claro es que, al final de este viaje, el conocimiento que dejará será tan duradero como el agua que lo compone. Si TRES y Atlas logra superar el perihelio sin fracturarse ni perder su estabilidad, la ciencia enfrentará un nuevo escenario que cambiará la forma en que entendemos la evolución de los cuerpos interestelares. Hasta ahora, los cometas conocidos dentro del sistema solar tienen límites bien definidos. Más allá de cierta temperatura, su hielo se desintegra, su núcleo se fragmenta y su órbita se ve afectada por los chorros de gas que liberan. TRES y Atlas, en cambio, ha demostrado ser un cuerpo que obedece a una dinámica distinta. Si continúa intacto después de su encuentro con el Sol, estaremos frente al primer cometa interestelar capaz de sobrevivir a un entorno tan extremo sin colapsar, un fenómeno que podría obligar a revisar décadas de modelos teóricos. En términos científicos, esto significaría que existen materiales más resistentes y estables en la materia interestelar de lo que se pensaba. Su núcleo podría estar formado por una mezcla de hielo, polvo y minerales que crean una estructura interna capaz de absorber energía sin romperse. Esa composición, aún por confirmar, representaría una forma de equilibrio natural que protege al cometa de la expansión térmica y del estrés mecánico. Si los instrumentos logran detectar que el cometa sale del perihelio sin cambios en su rotación ni en su brillo, se abriría la posibilidad de que existan miles de cuerpos similares viajando silenciosamente por la galaxia. Otro aspecto fundamental sería el valor astrobiológico de esta resistencia.
El hecho de que el agua pura pueda sobrevivir intacta tras pasar tan cerca del Sol implicaría que los hielos interestelares pueden conservarse durante miles de millones de años, incluso al cruzar zonas de alta radiación. Eso refuerza una hipótesis cada vez más aceptada, que el agua, y quizá algunos compuestos orgánicos simples, pueden viajar entre sistemas estelares, sembrando los ingredientes básicos de la vida allí donde encuentran un entorno propicio. En ese sentido, 3 y Atlas sería un mensajero cósmico que demuestra la durabilidad de los elementos esenciales de la biología a escalas intergalácticas. Desde el punto de vista físico, su supervivencia confirmaría que el equilibrio térmico que ha mostrado hasta ahora no es una casualidad. La distribución del calor, la estabilidad de la rotación y la simetría de su emisión de gas apuntan a un diseño natural extremadamente eficiente. Esto significaría que los cometas no son necesariamente cuerpos caóticos y frágiles, sino estructuras capaces de adaptarse y conservar su integridad en entornos cambiantes. Un hallazgo así modificaría la forma en que los modelos de dinámica cometaria describen la pérdida de masa y la evolución de los núcleos helados. Si el cometa sale indemne, los astrónomos podrían seguir observándolo durante meses mientras se aleja del Sol. En esa fase, las mediciones del brillo y la temperatura permitirían determinar si el núcleo experimentó algún tipo de transformación interna, como la formación de una nueva capa protectora o la cristalización del hielo. Estos cambios servirían para entender cómo los cometas se autorregulan después de un encuentro estelar. En el caso de 3I y Atlas, su resistencia podría convertirlo en el primer ejemplo documentado de un cometa con una estructura capaz de recuperarse del calor solar. Las implicaciones también se extenderían a la formación de sistemas planetarios. Si los cuerpos interestelares pueden mantener su integridad durante viajes tan largos, eso significa que podrían transportar material de un sistema a otro sin perderlo en el camino. La materia prima para planetas, lunas y atmósferas podría estar cruzando constantemente el espacio entre estrellas. 3 y Atlas se transformaría entonces en una pieza clave para comprender cómo se conectan los procesos de formación cósmica a gran escala. Sería la confirmación de que la galaxia no es una colección de sistemas aislados, sino una red dinámica en la que la materia circula libremente. Además, la resistencia del cometa abriría nuevas perspectivas para la exploración futura. Si se confirma que algunos cometas interestelares son estables incluso al acercarse al Sol, podrían convertirse en objetivos viables para misiones robóticas o sondas de estudio directo. Hasta ahora, la dificultad de interceptar un objeto interestelar radicaba en su velocidad y fragilidad. Pero si existen cuerpos con estructuras tan resistentes como la de 3 y Atlas, las agencias espaciales podrían planificar misiones a largo plazo para analizarlos en su tránsito por el sistema solar. De hecho, ya se han propuesto misiones conceptuales de interceptación rápida que podrían aplicarse a eventos similares en el futuro. La supervivencia de 3 y Atlas también tendría un impacto filosófico y cultural. Ver a un cuerpo de otra estrella atravesar nuestro sistema, desafiar al Sol y seguir su camino intacto sería una imagen poderosa. Representaría la persistencia de la materia frente al tiempo y a las fuerzas más intensas del cosmos. La humanidad lo observaría como un recordatorio tangible de que todo en el universo está conectado, que los elementos que nos componen pueden viajar por eones hasta encontrarse nuevamente. En ese sentido, 3 y Atlas no solo sería un objeto de estudio, sino también un símbolo de continuidad cósmica. Por otro lado, si sobrevive, la atención científica no se detendrá. Los equipos de observación planean continuar monitoreándolo durante su salida del sistema solar, midiendo cómo disminuye su actividad y qué tan rápido se enfría. Los datos recopilados durante esa etapa serán esenciales para comparar su comportamiento con el de los cometas del sistema solar después de su máximo acercamiento al Sol. Esa comparación podría revelar si las diferencias observadas hasta ahora son una característica del cometa o una propiedad común entre los objetos interestelares. En los laboratorios, los resultados de 3 y Atlas servirán para crear modelos experimentales de hielo interestelar. Los científicos intentarán reproducir las condiciones de presión y temperatura que explican su estabilidad. Si logran hacerlo,
podrían identificar nuevos tipos de compuestos o estructuras moleculares capaces de resistir la radiación estelar. Esto tendría aplicaciones incluso fuera de la astronomía, como en la investigación de materiales o en la simulación de ambientes extremos en la exploración espacial. En resumen, si 3I Atlas sobrevive, el impacto será profundo y duradero. Probará que los cometas pueden ser más complejos y resistentes de lo que se pensaba, que la materia interestelar conserva su integridad en condiciones extremas y que los ingredientes fundamentales del agua y del polvo estelar pueden viajar por toda la galaxia sin perder su esencia. Más que un descubrimiento aislado, sería una confirmación. El universo no destruye, transforma, no borra, preserva. Y en esa continuidad, la vida, en cualquiera de sus formas, encuentra siempre un camino posible. Si 3I Atlas no logra resistir el perihelio y termina fragmentándose, el resultado sería tan valioso científicamente como su supervivencia. En astronomía, las fracturas cometarias son laboratorios naturales que permiten ver lo que normalmente permanece oculto. Cada fragmento expone el interior del núcleo, revelando la distribución de sus capas, la textura del hielo y la composición química que hasta ahora solo se ha inferido por los gases liberados. En este caso, no estaríamos hablando de una simple desintegración, sino de la primera autopsia cósmica de un cuerpo proveniente de otro sistema estelar. El proceso de fragmentación podría comenzar de manera sutil. Un aumento repentino de temperatura en una región concreta del cometa podría crear una grieta superficial. A medida que el vapor de agua atrapado en el interior intentara escapar, esa grieta se ampliaría, provocando una liberación explosiva de gas y polvo. En los cometas del sistema solar, este tipo de eventos suele multiplicar temporalmente el brillo, haciendo que parezcan más espectaculares durante unos días antes de desintegrarse por completo. Si algo así ocurre con 3I Atlas, los telescopios detectarían un incremento súbito de luminosidad, seguido de un patrón irregular en la cola, como si se hubiese bifurcado. Esa sería la señal inequívoca de que su núcleo ha comenzado a romperse. Los telescopios espaciales y los observatorios terrestres ya tienen protocolos preparados para ese escenario. El James Webb podría captar los primeros instantes de la ruptura en el espectro infrarrojo, analizando cómo varía la emisión de gases. Mientras tanto, ALMA y el Hubble rastrearían los fragmentos resultantes, midiendo su tamaño, velocidad y composición. Si alguno de esos fragmentos conserva actividad, sería posible estudiar cómo se comporta la materia interestelar una vez liberada del núcleo principal. En cierto modo, sería observar en tiempo real el nacimiento de múltiples cometas menores, cada uno con una parte del contenido original. Una fragmentación parcial no implicaría necesariamente la desaparición inmediata del cometa. Podría dividirse en 2 o 3 grandes fragmentos que continuarían orbitando de manera independiente por un tiempo. Cada uno mostraría niveles de actividad distintos según la cantidad de material volátil que conservara. Esto permitiría determinar si la distribución del agua y del dióxido de carbono es homogénea o si existen zonas con diferentes proporciones químicas. Esa información, difícil de obtener de otro modo, ayudaría a entender cómo se formó originalmente el cometa en su sistema de origen. Si la ruptura fuera total, el resultado sería una nube de gas y polvo interestelar en expansión. Desde la Tierra, esa nube se vería como un resplandor difuso que se debilitaría lentamente con el paso de las semanas. Aún así, los instrumentos seguirían captando su huella química. Las partículas liberadas continuarían reflejando la luz solar, permitiendo identificar los elementos presentes. Los astrónomos podrían medir la velocidad de dispersión de los fragmentos y calcular cuánta masa se perdió en el proceso. Esos datos serían esenciales para comprobar si los modelos actuales sobre sublimación y colapso térmico son válidos en objetos de origen interestelar. La desintegración completa de 3I Atlas también ofrecería la oportunidad de analizar la interacción de sus restos con el viento solar. Las partículas cargadas emitidas por el Sol podrían alterar la forma y el movimiento de la nube de escombros, generando estructuras onduladas o en espiral. Estudiar esas formas ayudaría a comprender cómo el plasma solar afecta al polvo interestelar y cómo ese material se distribuye por el espacio. De hecho, algunas de esas partículas podrían terminar incorporándose al propio medio interplanetario,
convirtiéndose en parte del polvo que flota entre los planetas del sistema solar. En ese sentido, aunque el cometa desaparezca, parte de su materia permanecería con nosotros, mezclándose con la de nuestro propio vecindario cósmico. Desde una perspectiva química, la fragmentación sería una oportunidad única para identificar nuevos compuestos. Cuando el hielo interior se expone directamente al vacío, se liberan moléculas que no se detectan en condiciones normales. El telescopio James Webb podría captar esas emisiones efímeras y registrar la firma espectral de elementos desconocidos en la astronomía actual. Sería la primera vez que observamos la composición pura de un cuerpo interestelar sin filtros ni interferencias. Incluso una breve explosión de gas podría revelar más sobre la química del cometa que meses de observaciones estables. Más allá de la ciencia, una fragmentación tendría un impacto simbólico y cultural. Ver cómo un viajero de otra estrella se desintegra ante nuestros ojos sería una escena poderosa, no como un fracaso, sino como un recordatorio de la fragilidad de todo lo que existe en el cosmos. El cometa habría sobrevivido millones de años en el vacío, viajando entre estrellas, para finalmente desaparecer bajo la luz de un sol ajeno. Esa imagen, más que trágica, sería profundamente humana. La materia que cae ante la energía que la engendra, la transformación de lo antiguo en algo nuevo. En términos prácticos, los restos de la fragmentación podrían seguir siendo visibles durante semanas o incluso meses. Los observatorios continuarían siguiéndolos hasta que el brillo se desvaneciera. Si algunos fragmentos mayores sobreviven, podrían conservarse como cuerpos individuales que, con el tiempo, escaparían nuevamente al espacio interestelar. Cada uno de ellos seguiría llevando en su interior los mismos materiales primordiales que formaron al cometa original. Así, su destrucción no sería un final, sino una multiplicación, un solo viajero que se convierte en muchos. Para los científicos, cualquiera de estos escenarios, la supervivencia o la fragmentación, es una victoria. En ambos casos, el resultado amplía el conocimiento humano sobre la materia interestelar. Si sobrevive, sabremos que existen cuerpos estables capaces de resistir a una estrella. Si se destruye, conoceremos los límites físicos de esa resistencia. Ambos caminos conducen a una misma conclusión. El universo sigue siendo más complejo de lo que imaginamos, y cada fenómeno extremo se convierte en una lección sobre sus reglas invisibles. Por eso, mientras TRES y Atlas se aproxima a su destino solar, los observatorios de todo el mundo siguen sus pasos con una mezcla de expectación y humildad. En su núcleo, quizá en este mismo instante, la historia de un mundo desconocido está a punto de escribirse por última vez. Y sea cual sea el desenlace, la ciencia sabrá escucharlo. La historia de TRES y Atlas no es solo la de un cometa que pasa junto a Marte o desafía el calor del Sol. Es, en el fondo, una historia sobre cómo cambia la mirada humana cada vez que la realidad contradice lo que dábamos por seguro. Desde que este visitante fue detectado, ha puesto en duda conceptos que se consideraban sólidos en la astronomía. ¿Cómo se comporta el agua en el espacio? ¿Qué tan frágiles son los cometas? ¿Y hasta qué punto los sistemas estelares están realmente separados entre sí? TRES y Atlas se ha convertido en un espejo del conocimiento científico, un recordatorio de que incluso las teorías más aceptadas son solo aproximaciones temporales a un universo que no deja de sorprendernos. Antes de su llegada, la mayoría de los modelos sobre cometas interestelares se basaban en los pocos ejemplos observados y en la experiencia con los del sistema solar. Se asumía que la distancia y el tiempo destruirían casi cualquier estructura helada que viajara entre estrellas. El espacio interestelar, con su radiación y su vacío absoluto, debía ser un entorno hostil, capaz de erosionar lentamente cualquier material volátil. Pero TRES y Atlas rompió esa idea. Mostró que el agua puede persistir, que los compuestos simples pueden conservar su estructura y que la materia puede atravesar millones de años de oscuridad sin perder su esencia. Esa simple constatación obliga a replantear cómo se distribuyen los elementos fundamentales en la galaxia. El hallazgo también ha fortalecido una idea que durante décadas fue más filosófica que científica: la unidad química del universo. Cada análisis del cometa revela una coincidencia con la Tierra. El mismo tipo de agua, las mismas proporciones de oxígeno y de hidrógeno,
las mismas leyes físicas que rigen su comportamiento. Aunque proviene de otra estrella, 3 y Atlas sigue las mismas reglas que nos dieron origen. Esto sugiere que los procesos que llevaron al surgimiento del agua, y por extensión de la vida, no son un fenómeno aislado ni improbable, sino una consecuencia natural de la física y la química del cosmos. La materia, donde quiera que exista, parece hablar un idioma común. Desde la perspectiva de la astrobiología, este descubrimiento refuerza la hipótesis de que el agua puede actuar como un vehículo interplanetario y quizás interestelar. Los cometas, sean locales o forasteros, podrían haber desempeñado un papel en la siembra de los elementos necesarios para la vida en distintos mundos. Cada vez que uno de estos cuerpos cruza una atmósfera o impacta un planeta, deja tras de sí moléculas que con el tiempo podrían formar parte de sistemas biológicos. Si eso es cierto, la vida no sería un accidente aislado, sino el resultado estadísticamente inevitable de una materia que circula, se mezcla y se renueva a lo largo del tiempo cósmico. A nivel conceptual, 3 y Atlas también cambia la relación entre ciencia y misterio. Durante siglos, los cometas fueron vistos como presagios o símbolos. La ciencia los convirtió en objetos medibles, en ecuaciones y modelos. Pero ahora, al observar uno que no encaja en los patrones, la ciencia vuelve a encontrarse con el asombro. No el asombro que paraliza, sino el que impulsa a seguir observando. Cada inconsistencia, cada dato inesperado, se ha convertido en una invitación a ampliar los límites de lo que se sabe. El universo no se comporta como un sistema cerrado, sino como una red en expansión constante de posibilidades. En el plano tecnológico, el seguimiento de 3 y Atlas ha demostrado el potencial de la cooperación internacional. Por primera vez, telescopios y sondas de múltiples agencias espaciales trabajaron de manera coordinada para observar un mismo fenómeno desde distintos puntos del sistema solar. La combinación de datos del James Webb, ALMA, Mars Express y Solar Orbiter marcó un precedente. La humanidad observó un objeto de otra estrella como una sola comunidad científica, sin fronteras ni protagonismos. Esa coordinación será el modelo para futuras misiones, especialmente las que busquen interceptar o estudiar objetos interestelares antes de que abandonen nuestro vecindario cósmico. Pero quizás el cambio más profundo sea la redefinición de nuestra escala de pertenencia. Hasta hace poco pensábamos en el sistema solar como un conjunto cerrado. Nuestro Sol, nuestros planetas, nuestros cometas. 3 y Atlas rompe esa frontera. Demuestra que la materia de otras estrellas puede visitarnos, mezclarse con la nuestra y luego seguir su camino. Desde una perspectiva cósmica, eso significa que los límites entre los sistemas estelares son más porosos de lo que imaginábamos. La galaxia no está dividida en islas de materia, sino entrelazada por corrientes invisibles de polvo, hielo y agua que viajan sin cesar. Este descubrimiento también ha influido en la forma en que la sociedad percibe la exploración espacial. Durante mucho tiempo el espacio fue visto como algo lejano, reservado a los satélites y a las sondas. 3 y Atlas cambió eso. Su paso frente a Marte fue observado por millones de personas en todo el mundo a través de las imágenes compartidas por la NASA y la ESA. Por unos instantes, todos miraron al mismo punto del cielo, sabiendo que allí se encontraba un fragmento de otro sol. Ese momento colectivo, aunque breve, recordó que la exploración no es solo una empresa científica, sino también un acto cultural. Mirar hacia arriba y sentir curiosidad es parte de lo que nos define como especie. Desde un punto de vista más filosófico, el caso de 3 y Atlas reafirma una idea esencial de la ciencia moderna, que el conocimiento avanza no solo cuando encuentra respuestas, sino cuando se enfrenta a preguntas nuevas. Cada anomalía del cometa, su agua pura, su temperatura estable, su resistencia al sol, no es una excepción incómoda, sino una oportunidad para ampliar el mapa del entendimiento humano. El universo no se repite, se reinventa con cada descubrimiento, y en ese proceso, la ciencia vuelve a recordar que la incertidumbre no es un obstáculo, sino la condición natural del conocimiento. 3 y Atlas no será visible para siempre. En unos meses desaparecerá de los telescopios y continuará su viaje hacia las profundidades del espacio.
Pero lo que deja atrás es más duradero que su paso. Deja una nueva forma de pensar el cosmos, un universo donde la materia viaja entre estrellas, donde el agua se conserva durante millones de años y donde lo imposible puede convertirse de pronto en un dato verificable. Ese es el legado real de este cometa, no solo lo que revela, sino lo que cambia en nuestra manera de mirar. A pesar de los meses de observaciones, de los datos obtenidos por los telescopios más avanzados y del seguimiento continuo desde Marte y la Tierra, TRES y Atlas sigue guardando secretos fundamentales. Cada respuesta obtenida abre una nueva pregunta, y en ese ciclo constante de descubrimiento y duda se mantiene viva la investigación. Lo que sabemos es asombroso, pero lo que ignoramos todavía define el verdadero alcance del misterio. La primera gran incógnita sigue siendo el mecanismo que permite su estabilidad térmica. El cometa conserva temperaturas casi uniformes en toda su superficie, algo que no encaja con lo que conocemos sobre cuerpos de hielo y polvo expuestos al Sol. La teoría más aceptada sugiere que existe una capa superficial que actúa como un aislante natural, quizá compuesta por polvo fino y compuestos metálicos. Esa capa reflejaría parte de la radiación solar y distribuiría el calor por conducción interna. Pero no hay pruebas directas de su existencia. Ningún instrumento ha podido medir de manera precisa la variación térmica en distintas regiones del cometa. Por eso el origen de su equilibrio sigue siendo un enigma, un comportamiento físico que, de confirmarse, obligaría a reescribir las ecuaciones que describen la sublimación cometaria. La segunda pregunta sin respuesta está relacionada con su energía interna. Algunos modelos sugieren que la liberación de agua no proviene solo del calor solar, sino también de una fuente de energía residual en el interior del cometa. Podría tratarse de desintegración radiactiva de elementos ligeros o de la recombinación química de gases atrapados en el hielo. Ambos procesos generarían una liberación moderada y constante de calor, suficiente para mantener activa la sublimación incluso en regiones frías. Si esto se confirmara, TRES y Atlas sería el primer cometa conocido con un sistema interno de generación térmica, un fenómeno que cambiaría por completo la comprensión de la materia interestelar. Pero por ahora, esta hipótesis sigue siendo especulativa. Los instrumentos no tienen la sensibilidad suficiente para medir esa energía de forma directa. La composición exacta del núcleo también sigue siendo un misterio. Las observaciones espectrales ofrecen información sobre la coma, la nube de gas y polvo que rodea al cometa, pero no sobre el material que permanece en el interior. Sabemos que contiene agua pura y dióxido de carbono, pero se desconoce si existen metales, silicatos o compuestos orgánicos complejos en su estructura central. Algunos astrónomos creen que su núcleo podría tener capas concéntricas formadas en distintas etapas de su historia, como si fuera un archivo geológico de otro sistema estelar. Confirmar esa hipótesis requeriría una misión de acercamiento o el análisis directo de un fragmento, algo que por ahora está fuera de nuestras capacidades tecnológicas. Otra pregunta abierta es el origen preciso de su trayectoria. Las simulaciones indican que proviene del hemisferio norte galáctico, posiblemente de una región cercana a la constelación de Hércules, pero no se ha identificado ninguna estrella concreta que coincida con su velocidad y dirección de salida. Esto podría significar que fue expulsado hace tanto tiempo que su sistema de origen ya ha cambiado de posición, o incluso que la estrella que lo lanzó ya no existe. En ese caso, TRES y Atlas sería literalmente un mensajero de un mundo extinto, un fragmento que viaja desde un pasado tan lejano que solo queda su huella en el vacío. El intento de rastrear su procedencia exacta continúa, con modelos que combinan su movimiento actual con la rotación galáctica para retroceder en el tiempo millones de años. El equilibrio de su rotación es otro tema pendiente. A pesar de la actividad continua, el periodo de rotación no ha cambiado desde su detección. En teoría, los chorros de gas que se liberan de su superficie deberían modificar gradualmente su giro, acelerándolo o frenándolo. Pero eso no ocurre. La única explicación posible es que los chorros estén distribuidos de manera perfectamente simétrica, o que su forma sea tan regular que cada liberación de energía se compense con otra. Este nivel de equilibrio parece casi imposible para un cuerpo natural. Por eso, algunos investigadores hablan de un comportamiento autorregulado,
una propiedad emergente que podría derivarse de su estructura interna o de la manera en que el calor se distribuye. Si se llega a demostrar, estaríamos ante una nueva categoría de objetos cósmicos, cuerpos que mantienen su estabilidad mediante mecanismos naturales que aún no comprendemos. Otro misterio importante es la pureza del agua. Las observaciones han confirmado que es excepcionalmente limpia, sin trazas notables de sodio, metales o moléculas orgánicas grandes. Esto contradice la mayoría de los modelos de formación de cometas, que predicen una mezcla más sucia de materiales. ¿Cómo se formó un cuerpo con un contenido de agua tan puro? ¿Fue un proceso natural en una región extremadamente fría o se trata de un fenómeno raro que solo ocurre bajo condiciones muy específicas? Resolver esa pregunta permitirá entender mejor los entornos donde nacen los cometas interestelares y, por extensión, los lugares donde podrían formarse planetas con abundancia de agua. También se desconoce la duración real de su viaje. Sabemos que viene de fuera del sistema solar, pero no cuánto tiempo ha pasado flotando entre estrellas. Su superficie no muestra los signos de erosión que cabría esperar de millones de años de exposición al polvo galáctico. Eso podría significar que fue expulsado relativamente hace poco, o que las condiciones del espacio interestelar son menos destructivas de lo que se pensaba. En cualquier caso, determinar la edad de su travesía ayudaría a comprender cuánto tiempo puede sobrevivir un cuerpo helado en el vacío sin perder su estructura. Por último, queda abierta una pregunta más profunda. ¿Es Tres-y Atlas una rareza o es representativo de una población más amplia de objetos similares que cruzan la galaxia en silencio? Los astrónomos solo han detectado un puñado de cometas interestelares y cada uno de ellos ha mostrado características distintas. Si este cometa resulta ser típico, significa que los cielos están llenos de cuerpos que viajan entre estrellas, transportando agua y polvo de un mundo a otro. Si en cambio se trata de un caso excepcional, su estudio nos habrá mostrado una forma de materia que tal vez no volvamos a ver en siglos. En ambos escenarios, la lección es la misma. El universo guarda más diversidad de la que imaginamos, y cada visitante interestelar amplía el catálogo de lo posible. En resumen, lo que aún no sabemos sobre Tres-y Atlas es tanto o más fascinante que lo que ya comprendemos. Detrás de su calma aparente se esconden preguntas que tocan los límites de la física, la química y la historia del cosmos. Y aunque muchas de esas respuestas tardarán años en llegar, el simple hecho de que existan mantiene viva la esencia misma de la investigación científica. La búsqueda constante, paciente y humilde de lo que todavía no entendemos. El paso de Tres-y Atlas por nuestro sistema solar no es un evento aislado, sino un punto de inflexión. Sus efectos se extenderán mucho más allá del presente, influenciando la forma en que observamos el universo y cómo concebimos la evolución de la materia en el espacio. Cada descubrimiento, cada anomalía detectada y cada hipótesis planteada abrirán nuevas líneas de investigación durante las próximas décadas. No se trata solo de un cometa, sino de un cambio de paradigma. Una de las primeras consecuencias será la revisión de los modelos de formación cometaria. Hasta ahora, las simulaciones que describían cómo se agrupan el gas y el polvo en los sistemas estelares se basaban exclusivamente en observaciones locales. Tres-y Atlas introduce un factor nuevo: la posibilidad de que existan hielos más sensibles, compuestos más puros y estructuras internas más densas que las conocidas. Esto obligará a los astrofísicos a ajustar los parámetros de temperatura y presión en los modelos de discos protoplanetarios. También podría explicar por qué algunos sistemas producen cometas extremadamente activos a grandes distancias de su estrella, algo que antes parecía improbable. Los laboratorios de astroquímica ya han comenzado a recrear en cámara de vacío las condiciones que podrían haber originado materiales tan estables y volátiles al mismo tiempo. Otra implicación inmediata será la expansión de las misiones dedicadas a objetos interestelares. Hasta ahora la observación de estos visitantes dependía del azar. Su detección ocurría cuando ya estaban cerca del Sol. Pero el interés generado por Tres-y Atlas ha impulsado la creación de proyectos permanentes de vigilancia, diseñados para identificar cuerpos interestelares en etapas tempranas de su aproximación.
La NASA y la Agencia Espacial Europea han propuesto sistemas de telescopios automatizados en órbita que rastreen el espacio exterior en busca de movimientos no gravitacionales. El objetivo es poder interceptar uno de estos objetos con una sonda antes de que abandone el sistema solar. La idea ya no parece futurista. Después de TRES y Atlas, es una prioridad científica. Los datos obtenidos también influirán en la exploración de los cometas locales. Comparar la química de TRES y Atlas con la de cometas del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort permitirá entender si nuestro propio sistema solar produce la misma diversidad de materiales. Esto podría revelar si la Tierra recibió su agua de fuentes internas o si una parte significativa llegó desde el exterior, transportada por cuerpos interestelares antiguos. La posibilidad de que el agua terrestre tenga un origen mixto, parte solar, parte galáctico, se vuelve más plausible con cada análisis del cometa. A nivel técnico, el caso TRES y Atlas está impulsando mejoras en los instrumentos de observación. La detección temprana de su actividad acuosa demostró que los telescopios actuales pueden capturar señales extremadamente débiles si trabajan de forma coordinada. Por eso, los observatorios internacionales están desarrollando nuevas estrategias de observación simultánea, donde cada instrumento cubre un rango del espectro distinto. Este método, probado con éxito en TRES y Atlas, se convertirá en la norma para el estudio de fenómenos transitorios, desde supernovas hasta exoplanetas. El cometa ha funcionado como un ensayo general para la cooperación tecnológica a escala global. En el ámbito teórico, el hallazgo tiene consecuencias directas para la astrobiología y la defensa planetaria. Si los cometas interestelares transportan agua pura y material orgánico, podrían ser vectores naturales de los ingredientes básicos de la vida. Esto no significa que contengan organismos, sino que distribuyen los componentes químicos que la hacen posible. En ese sentido, el paso de TRES y Atlas reaviva la antigua idea de la panspermia, la posibilidad de que la vida se propague, no de manera consciente, sino como resultado natural de la dinámica galáctica. Incluso si esa hipótesis nunca se confirma, su estudio refuerza la noción de que la vida no necesita un punto de origen único. Puede surgir en múltiples lugares bajo leyes universales. Por otro lado, su estabilidad estructural y su composición poco común ofrecen pistas valiosas para la defensa planetaria. Entender cómo reacciona la materia interestelar ante la radiación solar ayuda a predecir el comportamiento de cuerpos que podrían acercarse peligrosamente a la Tierra en el futuro. Los mismos modelos que explican la resistencia de TRES y Atlas pueden aplicarse para diseñar estrategias de desviación o fragmentación más precisas en caso de que sea necesario intervenir sobre un objeto real. El estudio de este cometa, por tanto, tiene aplicaciones prácticas además de teóricas. En el campo educativo y social, TRES y Atlas ya está dejando huella. Su seguimiento ha despertado un interés global por la astronomía. Miles de personas alrededor del mundo siguieron en directo las transmisiones de los observatorios, compartiendo imágenes, simulaciones y comentarios. Por unos días, la ciencia volvió a ocupar el centro de la curiosidad colectiva. Ese impacto cultural es tan importante como el científico, porque demuestra que la exploración del cosmos sigue siendo un punto de unión entre la emoción y el conocimiento. A largo plazo, los científicos esperan que este caso marque el inicio de una nueva era en la astronomía galáctica, el estudio sistemático de los objetos que viajan entre estrellas. TRES y Atlas ha mostrado que estos cuerpos no son rarezas excepcionales, sino manifestaciones naturales de la dinámica galáctica. En el futuro, podríamos observar decenas o cientos de ellos, cada uno con una composición distinta, reflejando la diversidad de los sistemas estelares de los que provienen. La astronomía dejaría de ser solo la ciencia del aquí, para convertirse plenamente en la ciencia del entre. En última instancia, las implicaciones de este hallazgo van más allá de los laboratorios y los telescopios. Cambian nuestra percepción de lo que significa vivir en un universo compartido. TRES y Atlas demuestra que los límites entre los mundos son relativos, que la materia viaja y se renueva constantemente, y que todo lo que existe está hecho de los mismos elementos, movidos por las mismas fuerzas. Entender eso no solo amplía el conocimiento científico, sino también el sentido de pertenencia cósmica. Saber que el agua que nos forma pudo haber viajado millones de años antes de llegar a la Tierra. Cada generación de astrónomos tendrá su propio visitante interestelar,
Pero 3 y Atlas quedará como el primero que observamos con verdadera conciencia de su importancia. Su legado no será solo lo que enseñó sobre la química del hielo, sino lo que recordó sobre la humildad del conocimiento humano, que el universo no deja de sorprender y que cada vez que creemos entenderlo, algo nuevo aparece para mostrarnos cuánto nos falta por aprender. El cometa 3 y Atlas ya no es solo una noticia astronómica ni una curiosidad de laboratorio. Se ha convertido en un símbolo, un fragmento de otro sol que cruzó el nuestro, recordándonos que todo en el universo está conectado por hilos invisibles de materia y tiempo. Hoy, 9 de octubre de 2025, continúa alejándose lentamente del sistema solar, con su núcleo aún intacto y su cola extendida como una firma luminosa que se disuelve en el vacío. Ya no lo veremos por mucho más tiempo, pero su paso deja una huella que durará generaciones. Desde Marte, sus imágenes mostraron algo más que un cometa en tránsito. Mostraron un espejo. En él, la humanidad pudo verse como lo que realmente es. Un conjunto de seres que, en medio de la inmensidad, siguen mirando hacia arriba buscando respuestas. 3 y Atlas no vino a darnos certezas, sino a recordarnos que la belleza del cosmos está en la pregunta, no en la respuesta. Que la ciencia no es una colección de verdades absolutas, sino un diálogo constante entre la curiosidad y el misterio. Durante su viaje, el cometa nos enseñó que el agua, esa sustancia tan familiar, es también una viajera cósmica, que las mismas moléculas que beben los seres vivos en la Tierra pudieron haber nacido en una estrella que ya no existe, y que ese mismo ciclo, repetido miles de veces en el tiempo, une a los mundos más lejanos bajo una misma ley natural. En su pureza extraordinaria, 3 y Atlas nos mostró que el universo conserva sus recuerdos en forma de hielo, y que incluso la materia más antigua puede brillar nuevamente al encontrar la luz de un nuevo sol. El hecho de que haya pasado tan cerca de Marte sin colapsar ni desintegrarse es un recordatorio de que el equilibrio existe incluso en los entornos más extremos. No fue destruido por el calor, no fue vencido por la gravedad. Simplemente siguió su curso. Y tal vez esa sea la lección más profunda que deja a la humanidad. La resistencia silenciosa, la capacidad de persistir, de seguir avanzando más allá de lo previsto. Porque al final todo lo que viaja en el universo, desde una partícula de polvo hasta una civilización entera, comparte el mismo destino: moverse, transformarse y continuar. En las noches próximas, cuando el cometa ya no sea visible, su historia quedará suspendida en los datos, en las imágenes y en la memoria de quienes lo observaron. Pero para muchos seguirá vivo como un pensamiento, la certeza de que no estamos aislados, de que el cosmos respira y se comunica en gestos que solo el tiempo revela. Su paso frente al Sol no fue un espectáculo, sino una conversación, una que todavía no termina. Quizá dentro de décadas, cuando otro objeto interestelar sea detectado, recordemos a 3 y Atlas como el primero que comprendimos en toda su dimensión. El visitante que trajo consigo preguntas sobre la vida, sobre el origen del agua y sobre la permanencia de la materia. El que mostró que incluso en la vastedad del espacio, la naturaleza sigue un mismo patrón de orden y continuidad. Y entonces, cuando volvamos a mirar hacia el cielo nocturno, sabremos que lo que vemos no es ajeno, es parte de nosotros, porque cada cometa que pasa nos recuerda algo esencial, que la Tierra también viaja, que nuestro propio hogar no es un punto fijo, sino una nave que atraviesa el vacío a la misma velocidad que los visitantes que observamos. Somos pasajeros del mismo viaje, hechos del mismo polvo estelar, unidos por la misma luz. Y aunque la mayoría de los caminos del cosmos sean desconocidos, la curiosidad humana seguirá trazando rutas, persiguiendo esos rastros fugaces que cruzan el firmamento. Así termina el paso de 3 y Atlas. El visitante que vino de otra estrella se reflejó en Marte y siguió su camino hacia lo desconocido. Quizá nunca sepamos de dónde partió ni a dónde llegará, pero su viaje, al igual que el nuestro, continúa. Y en esa continuidad, en esa danza silenciosa de mundos que se cruzan,
está la esencia misma del universo. Mira el cielo esta noche. Detrás de cada punto brillante hay una historia viajando, tal vez durante millones de años, esperando ser contada. Y aunque los telescopios se apaguen, la curiosidad seguirá encendida, porque mientras haya preguntas, habrá camino. Mientras haya cielo, habrá viaje. Y mientras haya agua, habrá vida.